El hueso temporal es un hueso par ubicado en ambos lados del cráneo y junto al hueso parietal va a formar lo que es la pared lateral o las paredes laterales del mismo. Este hueso consta de dos caras, una cara exocranial y una cara endocranial. Se denomina o se llama hueso temporal debido a que con el tiempo en esta zona, en la zona temporal, van a aparecer las primeras canas. Bien, encontraremos unos bordes que son el borde superior, que se va a estar articulando con la parte escamosa del hueso occipital, un borde anterior que se va a estar articulando con el ala del esfenoide, el ala mayor del esfenoide, y un borde posterior que se va a estar articulando con el hueso occipital. Entonces tenemos borde posterior, borde superior y borde anterior. Por parte de las porciones del hueso temporal, embriológicamente, el hueso temporal consta de tres porciones. Una porción escamosa o concha del temporal, es esta que vemos aquí. Una porción petrosa, esta que vemos aquí, que tiene forma de pirámide invertida, ¿verdad? Y esta porción de aquí, que es la porción timpánica del hueso temporal. Posterior al nacimiento, se va a formar una nueva porción, que es esta que vemos aquí, que es la porción mastoidea. Esta porción mastoidea surge debido a la fuerza que ejerce el músculo esternocleidomastoideo para posicionar la cabeza de manera erguida. En este caso, posicionar la cabeza del lactante. Bien, empecemos ahora a describir la cara endocranial del hueso temporal. Podemos observar aquí unas impresiones. Estas impresiones son dejadas por el lóbulo temporal del cerebro. Podemos también observar este surco, que es un surco arterial, y aquí su porción petrosa. Esta porción petrosa la podremos dividir en dos, una porción superior, que es todo lo que vemos aquí, y una porción inferior. La porción superior la vamos a dividir en dos, una porción anterior superior y una porción posterior superior. Empecemos entonces a describir la porción anterior superior. Podemos observar aquí una pequeña depresión, ¿sí? Esta pequeña depresión es la denominada fosita gasseriana o impresión trigeminal. Aquí se va a alojar el ganglio de Gassel, que no es nada más que un ensanchamiento de las fibras sensitivas o las fibras sensoriales del nervio trigeminal o quinto par craneal. Bien, no se observa muy bien aquí, pero encontraremos unos surcos que son los surcos que desembocan a los agujeros o hiatos, al hiato de Falopio y al hiato accesorio. El hiato de Falopio va a permitir el paso del nervio petroso mayor, que es una rama del nervio facial, y el hiato accesorio, que se encuentra más o menos a esta altura, va a permitir el paso del nervio petroso menor, que es una rama del nervio timpánico. Encontraremos también este pequeño relieve que se ve aquí, ¿sí? Esta se le denomina eminencia arcuata o eminencia arqueada. Esta se va a formar debido a la presencia del conducto semicircular superior. Cabe recalcar que dentro de esta porción petrosa encontraremos a los órganos vestíbulo-cocleares, que son órganos que cumplen una función en la audición y en el equilibrio. Bien, por último, de describir esta cara, esta parte, es la lámina tegmen tímpani que se encuentra a esta altura, que no es nada más que el techo del tímpano. Empecemos ahora a describir su cara posterior superior. Podemos observar este orificio, que es el orificio del conducto auditivo interno. ¿Qué va a pasar por este conducto auditivo interno? Bueno, van a pasar nervios, como lo son el nervio facial, el nervio auditivo, el nervio intermediario de Whisper, y superior a este se va a encontrar esta cresta de aquí. Esta cresta se la denomina cresta suprameática, ¿sí? Porque está encima del meato, del orificio. Y por aquí va a pasar, lo va a atravesar el nervio trigeminal, el quinto par craneal. Podemos observar también este gran surco de aquí. Si lo vemos, este surco prominente que le pertenece al surco del seno sigmoideo, que no es nada más que una continuidad
del seno transversal del hueso occipital. Recordemos que con esta porción, en este borde se va a articular con el hueso occipital. Bien, describiendo ahora la parte inferior de la porción petrosa del hueso temporal, encontraremos esto de lo que les estaba hablando, esta apófisis mastoidea. Bien, esta apófisis mastoidea va a ser punto de inserción de varios músculos, como son el músculo auricular posterior, el músculo auricular superior, el esternocleidomastoideo, el músculo occipital y el músculo esplenio. A esta altura también encontraremos esta especie de canal que se denomina ranura digástrica, que aquí se va a originar el músculo digástrico, específicamente el vientre posterior del músculo digástrico. Y también encontraremos este surco, un surco que es el surco de la arteria, surco de la arteria occipital. Bien, a esta altura encontraremos lo que es esta apófisis, este tipo de espina, que se denomina proceso o apófisis estiloides, que va a ser el punto de inserción de un complejo músculo ligamentoso, es decir, músculo y ligamento. ¿Qué músculos se van a insertar aquí? Bueno, se va a insertar el músculo estilofaringio, el músculo estiloideo. ¿Y qué ligamentos se van a insertar aquí? Bueno, se va a insertar el ligamento estiloideo y el ligamento estilomandibular. También se va a estar articulando el músculo estiloglós, que son todos ellos contribuyen en cierta parte a la función de la deglución. Bien, entre la apófisis mastoidea, esta de aquí, y la apófisis estiloide, vamos a encontrar este pequeño orificio de aquí. Si lo ven, este orificio se le denomina foramen estilomastoideo. ¿Qué va a pasar? O más bien, ¿qué va a salir por este foramen, este orificio? Va a salir el nervio facial. Recordemos que el nervio facial va a hacer su entrada por el conducto auditivo interno y en este caso va a salir por el foramen estilomastoideo. Bien, empecemos ahora a describir este gran surco de aquí. Este surco prominente le pertenece al seno yugular, que por aquí va a pasar la vena yugular interna, que es la encargada de recoger la mayor cantidad de sangre del cuello y del cerebro y repartirla a las distintas partes, ¿no? Encontraremos también este conducto, que es el conducto carótido, que por aquí va a pasar la arteria carótida, ¿bien? Va de aquí hasta acá. Y encontraremos también esta parte irregular, una parte muy irregular, que es donde va a prestar inserción a un músculo muy interesante, que es el músculo elevador del velo del paladar, o también conocido como el músculo periestafilino. El músculo periestafilino, como su mismo nombre lo indica, es el músculo elevador del velo del paladar, ¿bien? Y debajo de este conducto auditivo interno, vamos a encontrar esta fosita, que es la fosita piramidal. Si la vemos aquí, esta fosita, en esta fosita se va a alojar el ganglio glosofaringio, que este ganglio ayuda en sí a mover la musculatura de la garganta. Al lado del conducto meningio, vamos a encontrar estos conductos, que es el conducto músculo-tubárico. Hacia superior, este conducto va a prestar inserción al músculo tensor del tímpano. Y hacia inferior vamos a encontrar la porción ósea de la tuba auditiva. Esta es una estructura que conecta tanto al oído medio con la nasofaringe. Bien, ¿y qué más? En la apófisis mastoidea vamos a encontrar este agujerito que se llama foramen mastoideo o agujero mastoideo, que va a permitir el paso de la vena emisora mastoidea. Esta vena emisora mastoidea va a permitir la comunicación del surco sigmoideo con la vena occipital. Bien, empecemos ahora a describir la parte escamosa, la concha del temporal. Esta va a estar constituido por dos láminas o dos partes, una vertical, que es esto que vemos aquí, y una horizontal, que es lo que vemos aquí.
Empecemos a describir entonces la horizontal. Por su parte horizontal vamos a encontrar esta cavidad, que es una cavidad glenoidea, la cavidad glenoidea del temporal, que se va a articular con los cóndilos de la mandíbula o con la apófisis condilar de la mandíbula para crear la articulación temporomandibular. Esta articulación es la única articulación móvil en el cráneo. Encontraremos también esta apófisis, este proceso denominado apófisis cigomática del temporal. Esta apófisis cigomática del temporal se va a estar articulando con la apófisis temporal del cigomático para formar el arco cigomático. En este arco se va a insertar músculos masticadores, como por ejemplo el músculo macetero. Empecemos ahora a describir la lámina o parte vertical, que toda esta parte va a estar recubierta con el músculo temporal, que es un músculo masticador, ¿no? Y podremos observar en esta instancia este orificio, que es el orificio del conducto auditivo externo. ¿Qué va a pasar por este conducto auditivo externo? Nada importante, nada más que ondas de aire. Y esta, como vemos, va a estar formado por la porción timpánica y la porción escamosa, para formar esta sutura de aquí, que es la sutura tímpano-escamosa. Bien, y por último podemos mencionar esta espinita que se ve aquí, si la pueden ver, esperemos que sí. Esta espinita que se denomina espina de Henle, que va a estar formado o por lo que va a estar rodeados por unos agujerillos que van a formar la porción cribosa del hueso temporal, que por aquí van a pasar una serie de arterias que van a nutrir las celdillas mastoides. Yo les voy a hablar sobre nuestro maravilloso hueso etmoides. Sabemos que es simétrico, central e impar. Este va a contribuir a lo que es la formación de la base de nuestro cráneo, órbitas y fosas nasales. Sabemos que el etmoides significa criba, lo que hace referencia a las láminas cribosas, las cuales nos indican que están acribilladas por numerosos agujeros o agujerillos. Nos vamos a encontrar con tres partes de lo que es el corte frontal del hueso etmoides, que es la lámina vertical, la lámina horizontal y lo que son sus masas laterales. La lámina vertical tiene dos porciones, que es la porción superior y la porción inferior, las cuales van a estar limitadas por la lámina horizontal. Mira, nos vamos a encontrar con una visión de lateral a medial y un poco de anterior a posterior. Vamos a observar lo que es la lámina vertical, la cual su único elemento anatómico en esta estructura en forma de cresta va a ser la apófisis trizagal, la cual nos presenta su estructura, que es vértice, lo que es su base. Vamos a tener un borde anterior y un borde posterior. La base, que es esta que vemos aquí, se encuentra adosada a lo que es la lámina horizontal. Vamos a encontrar lo que es su vértice, el cual es redondo y liso. Este presta inserción a lo que es la hoz de nuestro cerebro. Nos vamos a encontrar el borde anterior, el cual en ocasiones presenta procesos alares que contribuyen a cerrar lo que es el agujero ciego, y el cual está presente en lo que es nuestro hueso frontal. Por último, vamos a tener el borde posterior, el cual nos indica que corresponde a la gran incisura intermeriférica del cerebro. Por acá vamos a tener lo que es la porción de la lámina vertical. Toda porción de la lámina vertical que se encuentra por debajo de la lámina horizontal se va a denominar lámina perpendicular, que está, lo podemos ver por aquí, la cual se va a articular por detrás con lo que es el efenoides, por debajo con lo que es el vómer y por delante con lo que son los cartílagos y huesos propios de la nariz.
quedando un cráneo articulado, como lo podemos ver aquí en la imagen. Ya. Creo que sí era esta. Sí. Bueno, tenemos la lámina horizontal, la cual nos indica que esta lámina se va a extender en sentido antero-posterior, es decir, de adelante hacia atrás, y se va a prolongar en sentido horizontal. Vamos a tener que esta lámina horizontal va a presentar dos excavaciones en lo que son los canales olfatorios, en donde en sus tres cuartos anteriores va a descansar lo que es el bulbo olfatorio. Eh, Estos canales se van a acribillar por numerosos agujeros, los cuales se van a nombrar como agujeros de lámina cribosa. Vamos a tener que estos agujeros denominados agujeros olfatorios, donde pasa eh, prolongaciones del nervio olfatorio, prolongaciones de lo que es la dura madre y ramificaciones en las arterias etmoideales. Y por aquí vamos a ver que esta lámina cribosa existen dos agujeros, los cuales merecen ser mencionados. Uno es la hendidura etmoideal, que la vamos a encontrar por aquí arriba, que da paso a prolongaciones de la dura madre, y uno externo que se denomina agujero etmoideal anterior, que también lo vamos a encontrar por aquí. Nos vamos a encontrar con unas masas laterales cúbica e irregular, las cuales se encuentran a cada lado de la lámina horizontal. Como tiene forma de cubo, estas van a presentar 6 caras, las cuales van a ser interna, externa, posterior, anterior e inferior. Ya, aquí nos vamos a encontrar con una cara externa, también llamada lámina orbitaria, o lo que viene siendo la lámina papiraxia, o en tales casos lo llamaremos hueso plano del etmoides. Bueno, nos vamos a encontrar con un cornete nasal medio, una cara inferior, apófisis deforme, y lo que es una cara anterior del laberinto etmoideo, una hemiceldilla, y lo que vimos antes, que es la apófisis quista. Ya, en esta lámina orbitaria va a formarse la pared interna de la órbita, que se va a articular con los huesos del unguis frontal, efenoide, palatino, y lo que viene siendo el maxilar. Por este lado se va a articular el unguis por delante, por arriba lo que es el frontal, por detrás lo que es el fenoides y palatino, y por abajo lo que viene siendo nuestro maxilar. Ya, nos vamos a encontrar con una visión medial o cara interna de las masas laterales. Aquí sabemos que existe unas laminillas óseas que se desprenden de esta cara y se enrollan en sí mismas, las cuales toman el nombre de cornetes o conchas. Vamos a ver también lo que son las masas laterales del esmoides, las cuales constan de dos cornetes, los cuales son cornetes
o conchas nasal superior y cornete nasal, cornete o concha nasal medio. Vamos a tener que cada concha o cada cornete va a tener un espacio, el cual se denomina, eh, se denomina meato. En el meato medio van a desembocar lo que son los senos frontales a través de lo que es el infundíbulo. Vamos a tener un hueso etmoide con una visión eh, anterior, una cara anterior, la cual eh, va a presentar lo que son sus celdillas, que les podemos ver por aquí. Estas se van a articular con celdillas presentes en el ungüis. Vamos a poder ver la ala de la crista galli, perdón, de la apófisis crista galli, la hemiceldilla etmoidal, lo que es la lámina cribosa, la hemiceldilla, como la nombré, la lámina perpendicular y lo que son las apófisis y el cornete nasal medio. Vamos a tener una visión posterior o cara posterior de nuestro hueso etmoide. Tenemos que este hueso, eh, esta cara, perdón, tiene celdillas, las cuales se van a articular con las hemiceldillas presentes en la cara anterior del cuerpo de nuestro efenoide. Y por último, vamos a tener una visión superior, la cual nos indica que describimos unas celdillas que, como se recuerda, en el hueso frontal, en la escotadura etmoideal, existen unas semiscarillas. Estas semiscarillas se van a articular con las semiscarillas del frontal, las cuales van a formar una cavidad aérea. Sabemos que existen dos canales, los canales transversales, en este caso, un canal etmoideal anterior y uno posterior, que al articularse con el frontal forma un solo conducto, que es el conducto etmoideal anterior, y este va a dejar pasar lo que es el nervio nasal interno eh, y a la arteria etmoideal anterior. El conducto posterior va a dejar pasar lo que es el nervio etmoideal del úrica y lo que es la arteria etmoideal posterior. Acá vamos a encontrar a nuestro hueso occipital. El hueso occipital va a estar situado en la parte media posterior inferior del cráneo, es decir, que se encuentra en lo que es la base del cráneo. Está atravesado por su porción inferior por lo que es un orificio. Este orificio comunica la cavidad craneal con el conducto vertebral y por este de acá va a pasar lo que es la médula espinal. Entonces nos guiamos por este foramen magno, este agujero magno, para distinguir las 4 porciones del hueso occipital. Entonces tenemos la porción anterior, acá, que va a ser conocida como porción basilar, tenemos las porciones laterales y la porción posterior, que va a ser conocida como la escama occipital. Ahora, tenemos a la porción basilar y nos vamos a ir a la cara exocraneal. Tenemos cara, exo y endocraneal y tenemos 4 bordes. En la cara exocraneal de la porción basilar, lo que vamos a encontrar
es una línea media. Aquí está. En donde vamos a encontrar el tubérculo faríngeo. En él se va a insertar lo que es el rafe faríngeo. Entonces, ligeramente anterior a él vamos a encontrar una fosa que se va a hacer conocida como la fosita navicular. Entonces, en el fondo, un poquito más al fondo, se halla en algunas ocasiones una depresión un poco más estrecha, denominada como fosita faríngea. Acá al lado de la línea media vamos a encontrar dos crestas, bueno, una anterior, vamos a ver, crestas posteriores, posteriores las que abajo, y crestas anteriores, dos de cada lado. Entonces acá una, acá otra, ya. Entonces la cresta muscular, o sea, la cresta posterior va a ser conocida como cresta muscular del hueso occipital, y la cresta anterior va a ser conocida como cresta sinostósica del hueso occipital. Ahora, vamos a irnos a lo que es la cara endocranial, y en esta cara vamos a encontrar lo que es una depresión, aquí se ve, que es como a modo de canal, es a modo de canal, y se va a denominar clivus. Este clivus va a estar en relación con el mielencéfalo. Ahora, los bordes de la porción basilar van a tener bordes laterales que van a estar unidos con la porción petrosa del hueso temporal por un fibrocartílago. Y en el borde anterior va a estar unido con el hueso efenoides. Ahora, el borde posterior va a formar el límite de lo que es el agujero magno. Listo. Porción basilar, listo. Ahora vamos a lo que es la porción laterales. En las porciones laterales, situada a ambos lados, acá, tenemos las porciones laterales de la cara exocraneal. Tenemos también dos caras, exo y endocraneal, dos bordes, y tenemos también lo que son dos extremos. Entonces, acá lo que vamos a encontrar son los cóndilos occipitales. Entonces, en donde se va a articular el hueso cervical, el primero, que va a ser el atlas. ¿Sí? Anterior y lateralmente vamos a encontrar lo que son las fositas condilias. Fositas condilias en donde, bueno, se va a abrir lo que es el orificio externo del conducto del nervio hipogloso. Entonces va a ser o conducto o agujero condilio anterior. Entonces, posteriormente a lo que es este cóndilo, vamos a encontrar la fosa condilia, que está acá. Entonces, esta se va a encontrar, bueno, ya dije posteriormente, y bueno, es un conducto inconstante. Entonces, ahora, yendo para la cara endocranial, entonces, esta cara lo que va a mostrar es una eminencia. Bueno, dos eminencias. Va a ser la eminencia, la apófisis yugular, acá está, la apófisis yugular. Estábamos hablando de la cara endocranial, en donde vamos a encontrar lo que son los tubérculos yugulares. Entonces, esta acá va a estar surcada por unos canales que ocupan los nervios accesorios para alcanzar el agujero yugular. Posterior e inferiormente vamos a encontrar lo que es el orificio interno del conducto del hipogloso. Entonces, este va a dar paso a lo que es el nervio hipogloso. Ahora nos vamos a dirigir a lo que es la escama occipital. Entonces, la escama occipital es aplanada, es ancha, es romboidal, va a tener dos caras, va a tener 4 bordes y 4 ángulos. Esta acá es la cara exocraneal, la otra lado es la cara endocraneal. Entonces, en la cara exocraneal, hacia el centro de esta cara, se observa lo que es una eminencia, que va a ser conocida como la protuberancia occipital externa o iño. Entonces, de esta protuberancia, a partir de esta van a hacer lo que es la cresta occipital externa. Y de esta cresta occipital externa vamos a tener lo que son las líneas nucales. O sea, vamos a tener de dos crestas que van a ser rugosas, van a ser transversales y se van a conocer como líneas nucales. Ahora, en la parte endocranial, vamos a encontrar lo que es una línea media, también vamos a encontrar una protuberancia, va a ser protuberancia occipital interna, y acá va a estar al mismo nivel, lo que decía, al mismo nivel de la protuberancia externa. A partir de ella van a ser dos surcos horizontales que van a ser conocidos como los senos transversos. Entonces vamos a tener también un surco vertical
que va a ser ascendente para el seno sagital. Y vamos a tener también una cresta occipital interna, en donde al momento de bajar acá se bifurca y va a limitar una depresión conocida como fosita verniana. Entonces, en la cara endocranial del escama va a estar dividida en 4 porciones, 4 fosas, como lo vemos acá claramente, y las fosas superiores van a ser conocidas como fosas cerebrales y las fosas inferiores van a ser conocidas como fosas cerebelosas. Entonces, ahora, en los bordes superiores de lo que es el hueso occipital se va a articular con los huesos parietales mediante una sutura lamboide. Y los bordes inferiores del hueso occipital se van a articular con la porción mastoidea del hueso temporal. Hueso esfenoide. Este hueso está ubicado en la base del cráneo anterior a las temporales y a la porción del hueso occipital. Esto se divide en el cuerpo, en las alas mayores, alas menores y en las apófisis pterygoideas. En las apófisis pterygoideas tenemos lo que son las láminas laterales y las láminas mediales. En las láminas mediales encontramos lo de abajito, lo que es un ganchito de las apófisis pterygoideas. Como podemos apreciar que aquí se encuentra el foramen redondo mayor, en la parte posterior podemos apreciarlo mejor, donde atraviesan los nervios maxilar. También están los conductos pterigoideos, donde atraviesan arterias y nervios. Lo que vemos aquí como alitas de murciélago, estas son las alas mayores del esfenoide, donde se articula con el frontal, temporal, parietal y el cigomático. También se encuentra lo que son las crestas infratemporales de las alas mayores. También encontramos lo que es las alas menores, que están encima de las alas mayores. Y aquí podemos ver que está el foramen óptico, que pasa el nervio óptico 2. Por la parte posterior del esfenoide, como acabamos de decir, aquí se encontraba el foramen óptico. En la parte de las alas menores encontramos las apófisis clinoides anteriores del esfenoide. Tenemos también el foramen redondo, también el foramen oval, que lo atraviesa por el nervio trigémino. También tenemos el foramen espinoso, también está el foramen lacerum, que es la cara esfenoidal. Aquí se encuentra también la silla turca, que tiene forma de silla de montar, que contiene la glándula pituitaria. En la porción más profunda también está el dorso de la silla, que es parte de la silla turca, y termina con el apófisis clinoides posterior. Aquí tenemos el hueso parietal, es un hueso par y plano. Se articula con el hueso occipital, con el hueso temporal y por encima con el hueso frontal. El hueso parietal es de forma cuadrilátera, presenta 2 caras, la cara exocraneal y la cara endocraneal. También presenta 4 bordes, el borde sagital, el borde occipital, el borde escamoso y el borde frontal. También presenta 4 ángulos, que este es el ángulo occipital, ángulo frontal, ángulo mastoideo y ángulo esfenoidal. Por otra parte, va a tener 2 líneas, la línea temporal superior y la línea temporal inferior. La línea temporal superior se va a insertar a la aponeurosis del músculo temporal y la línea temporal inferior se va a insertar al músculo temporal. También va a presentar una eminencia, que esta es la eminencia parietal. Esta es más asentada en la mujer que en el hombre, o en el niño que en el adulto. También vamos a ver que aquí hay un agujero, que ese agujero va a dar paso a la vena emisaria de Santorini. Y esta vena emisaria va a comunicar la circulación venosa del cuero cabelludo con la circulación intracraneal. Esta es la cara endocraneal, es cóncava. Aquí va a presentar una fosa, que esta es la fosa parietal,
Y también vamos a encontrar canales, que estos canales van a ir naciendo y se van a estar ramificando como una forma de hoja de higuera. Y estos canales se van a dirigir hacia arriba y hacia atrás para alojar la arteria meningeal. El hueso frontal es un hueso impar simétrico y medio. Está ubicado por delante de los parietales y con el efenoides se va a articular para cerrar la parte anterior del cráneo. También se va a articular con los huesos nasales, con el hueso etmoides, con el hueso unguis, con la rama ascendente del maxilar superior y con el occipital. El hueso frontal presenta tres caras, la cara anterior, la cara posterior y la cara inferior. También presenta tres bordes, el borde anterior, el borde posterior y el borde superior. En la cara anterior podemos ver que hay una pequeña escotadura, que es la escotadura nasal, que esta se va a estar articulando con los huesos nasales y con la rama ascendente del maxilar. Aquí hay una espina, que es la espina nasal del frontal. A los lados de esta escotadura van a estar dos apófisis, que son las apófisis orbitarias. Arriba de esta escotadura va a estar una eminencia o glabela, que de aquí van a ser una sutura, que es la sutura metópica. Aquí podemos observar que hay dos eminencias, que son las eminencias frontales laterales, que estas aquí van a estar más asentadas en la mujer que en el hombre, en el feto que en el niño y en el adolescente que en el adulto. Aquí podemos ver que hay apófisis, que estas son las apófisis cigomáticas, que estas se van a estar articulando con el hueso cigomático. Aquí hay unas crestas, que son las crestas laterales del frontal. Aquí en las apófisis orbitarias van a ser el arco supraorbitario. Y de este arco aquí va a aparecer un agujero o una sutura, que va a estar dando paso a las arterias y venas supraorbitarias y al nervio frontal. Arriba del arco supraorbitario van a estar los arcos ciliares, que estos arcos ciliares, el tamaño va a depender del desarrollo de los senos frontales. La eminencia acá va a ser fosas frontales. Tenemos la fosa frontal izquierda y la fosa frontal derecha. Aquí en la línea media encontramos un canal que es conocido como el canal del frontal, que va a alojar al seno venoso longitudinal superior. Aquí vamos a encontrar la cresta, que esta es la cresta del frontal, que esta va a prestar inserción al lado del cerebro. Y por debajo de esta cresta hay un agujero, que este es el agujero ciego, que va a dar paso a la vena emisaria de Espirilo, que es emisaria porque va a tener comunicación entre la circulación venosa de las fosas nasales con la circulación venosa intracraneal. Por la parte superior es cóncavo y aquí en la parte inferior es convexo. Aquí van a aparecer unas eminencias que son orbitarias, que estas van a corresponder al techo de la órbita. Y estas van a tener impresiones digitales y eminencias mamilares. Esta es la cara inferior. Aquí podemos ver que hay una escotadura, que esta es la escotadura etmoidal. También observamos que hay orificios, que estos orificios para los senos frontales van a tener comunicación con las fosas nasales. También encontramos surcos, los surcos anteriores y los surcos posteriores, que cuando se articula con el hueso etmoides van a formar los conductos etmoidales. Aquí en la parte superior de las fosas orbitarias vamos a encontrar las fosas de la glándula lagrimal y la fosa troclear.